israelitas a una lucha contra un nuevo e inesperado enemigo. Es el gran éxodo de Egipto, y los israelitas acaban de lograr un atrevido escape. Pero ahora, solo 3 meses después de cruzar el mar de los juncos, guerreros amalequitas emboscan a los israelitas desde atrás. Moisés hace algo interesante. En lugar de dirigir él mismo a los israelitas, observa la batalla desde una colina cercana. La Biblia dice que cada vez que Moisés elevaba su báculo religioso sobre su cabeza, los israelitas ganaban, pero si bajaba el báculo, perdían. No sabemos si es algún tipo de señal o una fuente de inspiración para sus hombres, o tal vez un engaño para hacer que los amalequitas crean que tiene fuerzas ocultas tras la colina, pero Moisés definitivamente dirige la batalla de algún modo. Con Moisés en la colina, el control del ejército queda en manos de otro gran héroe israelita de la Biblia, Josué. Los israelitas clavan sus lanzas en la tierra en un ángulo de 45 grados para defenderse contra los camellos amalequitas. Esto detiene la masacre inmediata y la lucha desciende al combate cuerpo a cuerpo. Los amalequitas lanzan un feroz asalto. Sin embargo, desde la colina, Moisés inspira a Josué y los israelitas para luchar contra los amalequitas. A pesar de estar exhaustos del viaje, los soldados israelitas luchan furiosamente y detienen la embestida amalequita. Es una victoria tremenda, pero Moisés sabe que le esperan obstáculos mucho mayores. Moisés es realista. Claro, sus hombres vencieron a un grupo de amalequitas. Pero si intenta invadir Canaán con 1000 hombres, tendrá problemas. Así que, en lugar de dirigirse a la tierra prometida, guía a su pueblo al sur, hacia el monte Sinaí. Moisés comprende que necesita un ejército mayor, más sofisticado y mejor entrenado. Pero con más soldados, tendrán que fabricar más armas. ¿Por qué se dirige Moisés al monte Sinaí? Realmente no conocemos la respuesta, pues los textos guardan silencio. Pero lo que sí sabemos es que un grupo cananita llamado los cainitas vivía cerca. Ellos trabajaban el metal y el área que circunda el monte Sinaí es una gigantesca mina de cobre. El cobre y el estaño crean bronce y de eso estaban hechas las armas de la época. Cuando fundes bronce, en cierto punto del proceso el cobre emite una cegadora llama verde. Puede imaginar a los israelitas marchando hacia esa escena de una Tierra Media al estilo Tolkien, donde esas extrañas llamas verdes iluminaban el monte Sinaí. Muchos israelitas están furiosos por el desvío. Los israelitas se quejan amargamente de sus condiciones en el desierto en camino al monte Sinaí. Tienen hambre, tienen sed, están exhaustos. Debemos recordar que hay mujeres y niños en este viaje. ¿Cómo comerán? ¿Qué van a comer? Para convencerlos de dejar Egipto, Moisés le prometió a los israelitas una tierra de leche y miel en Canaán, pero lo que reciben es arena, agua de pantano, ataques y montañas espectrales. Los israelitas están al borde de una rebelión abierta contra el liderazgo de Moisés. Lo que ocurre en la Biblia es que cada vez que hay una revuelta del pueblo y un castigo del pueblo, siempre se narra en términos ritualistas que hicieron algo en contra de la voluntad de Dios. Pero de hecho es mucho más probable que las personas solo estuvieran furiosas u horrorizadas. Las cosas no marchaban bien, así que estamos en el desierto. Lo dice la Biblia. ¿Qué hacemos siguiéndote, Moisés? ¿Debemos regresar a Israel o a Egipto? Allí tenemos pescado, melones y cebollas. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Así que es parte del temperamento humano el querer conservar el poder. Mientras los israelitas se enfurecen, la Biblia dice que Moisés sube al monte Sinaí. Allí recibe 10 mandamientos de Dios. También pudo haber subido allí a decidir su próximo movimiento. ¿Cómo puede controlar a sus seguidores? ¿En quién puede confiar? ¿Qué necesitará para invadir Canaán? La Biblia dice que Moisés permanece en el monte Sinaí por 40 días. Cuando finalmente baja, lleva las tablas de piedra de las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés llega con su pueblo, queda asombrado por lo que ve.
Descubre que el pueblo creó un ídolo de terracota que lo cubrió con oro y están adorando al becerro dorado y se pone muy furioso. Furioso de que sus seguidores adoren ídolos, Moisés destruye las tablas de los mandamientos. Luego reúne a los hombres de la tribu de Levi. Sus órdenes, darles a los infieles una brutal lección. Convoca a los levitas y les dice que cada hombre ponga su espada en su muslo y vaya de tienda en tienda, matando incluso a sus parientes y hermanos. Murieron 3.500 personas ese día. Moisés convierte a los levitas en una guardia pretoriana, en guardaespaldas personales fieles a él. Hacen lo que él diga, y a menudo eso significa matar a su propia gente para mantener al resto bajo control. Los levitas ejecutan una justicia terrible. No estamos seguros de por qué Dios o Moisés eligen a los levitas para este asunto. No tienen nada tan especial, excepto que son los sacerdotes. Es probable que sus convicciones religiosas no pudieran ser socavadas. Este es el inicio de Moisés como dictador divino. Hasta ahora, la estructura de las tribus israelitas ha sido muy democrática, pero ahora Moisés tiene una línea directa con Dios, y ese es el fin de todo debate. La fase 1 de la campaña del Éxodo está completa, y el plan táctico de Moisés ha sido brillante. La fase 2, la conquista de la tierra prometida de Canaán, requerirá de una invasión a gran escala. Para eso, necesita más que sus 1,000 soldados mercenarios. Lo que hace es instituir esencialmente una recluta en cada tribu. Es una gran reforma, pues significa que Israel ya no tiene solo un ejército temporal de mercenarios. Al usar datos de la población, los historiadores creen que el reclutamiento probablemente elevó el número del ejército de 1,000 a unos 5,000 guerreros. Equipos de reconocimiento estudian al enemigo. La infantería pesada forma líneas cerradas de batalla al frente. La infantería liviana está posicionada en medio del flanco para defender y moverse al frente para ataques rápidos con espada y escudo. Las ondas y arcos siguen en la línea para disparar al enemigo desde una posición protegida. Y al fondo de la columna, Moisés coloca otra división de infantería pesada para la defensa. A Moisés le toma 2 años entrenar y alistar a sus 5,000 soldados en una fuerza de lucha letal. Excepto por las carrozas que los israelitas no tienen, Moisés crea un reflejo del ejército egipcio. Sabe cuán efectivos son los ataques coordinados de Egipto y quiere las mismas capacidades para su propio ejército cuando invada Canaán. Su ejército está listo. Tiene el control absoluto. Moisés está listo para conquistar Canaán. La tierra prometida de Canaán, rica y fértil, tiene todo lo que los israelitas quieren y necesitan para su nuevo hogar. Moisés y los israelitas han estado marchando hacia Canaán por 2 años. Pero la tierra de Canaán ya está ocupada por poderosas ciudades-estado, con fuertes ejércitos y ciudades fortificadas. No está disponible. Los israelitas no tienen intención de asentarse en Canaán mientras haya otros pueblos allí. Su intención es atacar las ciudades y expulsarlos y reemplazar sus poblaciones con las suyas. Esta es una guerra de exterminación. Moisés guía a sus seguidores a un gran oasis en el desierto llamado Kadesh Barnea, a unos 19 kilómetros de Canaán. Aquí, los espías israelitas que han estado observando Canaán regresan con buenas y malas noticias. Regresan y se reúnen con Moisés en Kadesh Barnea y le dicen que esta es una tarea imposible. Las ciudades están amuralladas, los ejércitos son poderosos, tienen carrozas, tienen armaduras, tienen armas, tienen comida. Sería imposible que su ejército hiciera esto. Moisés decide que incluso un ejército de 5,000 hombres no es suficiente para el trabajo. La invasión debe esperar. La Biblia nos dice que se quedaron en Kadesh Barnea por 2 generaciones, lo que ha sido traducido como 40 años. Y en ese tiempo, claro, lo que habría ocurrido es que las 25,000 personas de la nación israelita se habrían reabastecido a sí mismas mediante los nacimientos normales. Así que al pasar 2 generaciones, probablemente
tendríamos una comunidad de unas 35,000 personas, que ahora permitiría, con un programa de reclutamiento entre los varones adultos de entre los 20 y 35 años, crear un ejército de entre 8,000 y 9,000 hombres. La Biblia dice que finalmente, 40 años después del inicio de la campaña del Éxodo, Moisés está listo para lanzar su ataque contra Canaán. Ha entrenado bien a su ejército. Es una poderosa fuerza de lucha. Pero Moisés desea pelear en sus propios términos, al usar tácticas y estrategias que aprendió en Egipto, con las que se ha entrenado por más de 40 años. Ciudades cananitas amuralladas bloquean la ruta al norte desde Kadesh Barnea, y un asalto directo podría destruir el ejército de Moisés antes de llegar a la tierra prometida. Así que en lugar de eso, guía a los israelitas al este, hacia el valle del río Jordán. Moisés sabe que la estrategia debe dictar las tácticas y no al contrario. Su meta es llegar a Canaán con la mayor fuerza posible, lo que significa que debe evitar luchar en el camino siempre que sea posible. Para Moisés, el camino de menor resistencia a Canaán es a través del valle del río Jordán, pero aún hay un problema. Una poderosa tribu se interpone en el camino de Moisés y los israelitas, los amonitas. No hay modo de evitarlos. Moisés tiene el Mar Muerto a un lado y el árido desierto en el otro. Su única vía hacia el valle de Jordán es a través de los amonitas. Son un blanco un poco más fácil que los moabitas y los edomitas. Moisés no es estúpido. La diplomacia primero. Solicita el permiso del rey amonita para pasar por su país. El rey amonita dice que no. Moisés se retira calmadamente. La batalla comenzará. Moisés regresa de nuevo con Josué para comandar al ejército en el campo de batalla. Los israelitas se forman frente a los amonitas en la planicie abierta. Moisés observa a los dos ejércitos chocar. El ejército de Moisés ha estado entrenando por años. Hoy, finalmente cobrarán sangre. La infantería pesada israelita golpea las líneas del frente amonita. Los huesos se destrozan. Las extremidades son cortadas. Las espadas de bronce en forma de hoz de la infantería liviana azotan sin piedad. El pasto pronto queda resbaloso por la sangre. La batalla continúa todo el día. Pero en el sangriento final, el ejército bien entrenado de Moisés gana la batalla. Creemos que ambos ejércitos eran del mismo tamaño, así que, ¿qué les concede a los israelitas una victoria abrumadora? Todo se reduce al entrenamiento y tácticas. Sabemos que el ejército israelita está construido siguiendo el modelo egipcio, divisiones de fuerzas variadas que pueden luchar como una. Probablemente son más móviles, más ágiles y más disciplinados que cualquier cosa que hayan visto los amonitas. Con los amonitas destruidos, los israelitas pasan rápidamente a través del valle de Jordán, atacan y arrasan con los vecinos de Canaán en las tierras de Edom, Moab y Gilead. Y el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Un elemento que resalta en la campaña del Valle del Jordán es su brutalidad. De nuevo, la Biblia describe lo que ocurrió cuando fueron tomados estos pueblos fortificados. A menudo hay una gran masacre, incendios, destrucción de los pueblos y animales, así que uno se pregunta, ¿era necesario? ¿Realmente era necesario tanto nivel de brutalidad? Los israelitas no quieren vivir en el Valle del Jordán. Van camino a Canaán. Así que lo peor que pueden hacer, desde su perspectiva, es dejar una fuerza hostil atrás mientras avanzan. El único modo de asegurarse de que eso no ocurra es arrasar con la población. ¿Despiadado? Sí, también práctico. No solo los hombres son masacrados, las mujeres y niños también son asesinados. Pero antes de marchar hacia Canaán, Moisés se volverá contra un pueblo que ha sido su aliado por 40 años. El ejército de Moisés, de unos 8 a 10,000 guerreros despiadados, ha cortado un sendero de destrucción a través del valle de Jordán. Ahora se enfrentan a los medianitas, un viejo aliado de Israel. Es el pueblo que acogió a Moisés después de que matara al capataz egipcio.
Son las personas que Moisés llamaba familia. Su esposa es medianita. Ahora, Moisés da una orden brutal. Destrúyanlos. Algunos hombres israelitas dormían con mujeres medianitas. Eso probablemente no era un problema desde la perspectiva de Yahvé, pero ahora también habían comenzado a adorar a los dioses medianitas y le habían dado la espalda a Yahvé. Así que Yahvé ordena que los hijos de Medián fuesen asesinados y pone a Moisés a cargo de esta operación. Todos los soldados israelitas, dirigidos por un comandante llamado Finias, marchan hacia el campamento medianita. Lo destruyen todo, masacran a todos, queman las casas y saquean todo lo de valor. Lo único que Finias no puede hacer es matar a las mujeres y los niños. El campamento medianita es destruido por completo. Pero Finias no puede seguir las órdenes de Moisés de matar a las mujeres y niños. Así que los lleva de vuelta al campamento. Incluso antes de que el ejército regrese al campamento, Moisés furioso le grita a Finias: te dije que los mataras a todos. Exige que cada niño y mujer lo bastante mayor para haber dormido con un hombre deberían morir allí. Todos son ejecutados. Todo es un preludio para la invasión de Canaán, y Canaán será un hueso más duro de roer que las sociedades tribales del Valle del Jordán. Es mejor entrenar al ejército ahora para el horror que enfrentará en el futuro. Cuando la masacre termina, la limpieza ritual comienza. La Biblia dice que todo soldado israelita que derramó sangre en batalla debe quedarse fuera del campamento por 7 días. Y esto probablemente no significa solo una limpieza física. Pudieron usar ese tiempo también para limpiarse de culpa. El horror de lo que les habían hecho a otras personas debió dejar profundas cicatrices psicológicas. Y muy probablemente debieron sufrir de lo que ahora llamamos desorden de estrés postraumático. Es intrigante plantear la pregunta del efecto que tendría todo este derramamiento de sangre tan de cerca en la moral y la estabilidad psicológica de los soldados israelitas. Muchos creen que Moisés usó métodos brutales en su larga campaña para endurecer a los israelitas para la invasión de Canaán. Pero es una invasión de la que Moisés no formará parte. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a las alturas de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por posesión a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. La Biblia dice que Dios le permite a Moisés ver Canaán desde la cima del monte Nebo, pero no le permite entrar. ¿Por qué? Después de todo lo que ha hecho Moisés al servicio de Dios, parece una injusticia cósmica que le sea negada la tierra prometida. La única explicación que da la Biblia es que una vez Moisés mostró falta de fe y golpeó una roca con su báculo en frustración. Y eso te hace pensar, vaya, el Dios del Viejo Testamento es estricto, pero vamos. Así que debes preguntarte, ¿qué sucede realmente aquí? Algunos historiadores creen que hay otra razón por la que Moisés nunca pone un pie en la tierra prometida. Hubo mucho sufrimiento y muchas malas decisiones tomadas en este grandioso viaje. La exterminación de pueblos como los medianitas y los ataques, además de los ataques a su propio pueblo por Moisés y su guardia pretoriana de levitas, han generado especulaciones de que la verdadera razón de que Moisés nunca llegara a la tierra prometida es que fue asesinado por su propia gente, que se hartó y se alzó y lo mató. En cuanto a la teoría del asesinato, la Biblia guarda silencio. No hay piezas de evidencia para apoyar esta perspectiva. Es solo que parece una consecuencia lógica preguntar por qué Dios mataría a un sirviente que ha pasado 40 años o más a su servicio por lo que parece un pecado ritual menor de golpear una roca con un báculo. Así que es la falta de lógica, casi el absurdo de la explicación bíblica, lo que llevó a los estudiosos a especular que Moisés halló
fin a manos de su propio pueblo en lugar de las manos de Yahvé. Sin importar cómo muriera Moisés, la conquista de Canaán dependerá de una nueva generación. El general israelita Josué continúa con las brutales pero efectivas estrategias de Moisés en su conquista de Canaán. Y muchos siglos después, hay ejemplos de su habilidad para superar a su enemigo sin luchar, como lo hizo cuando los israelitas escaparon de los egipcios. Un ejemplo es el jefe Joseph de la tribu india Nez Perce. En 1877, 2.000 hombres de la caballería de los Estados Unidos forzaron a la tribu de unos 8.000 hombres hacia una reservación india. La tribu lucha contra la abrumadora desventaja y guió a la caballería de los Estados Unidos a una persecución de 1.600 kilómetros por las tierras más adustas. En un momento, el general estadounidense Sturgis cree que el jefe Joseph está atrapado. Pero al igual que Moisés, el jefe Joseph finge ir en una dirección para darle a su pueblo una oportunidad de escapar. Sin embargo, a diferencia de los israelitas, los Nez Perce finalmente son capturados. El éxodo de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés siempre ha sido la historia de un atrevido escape y una desesperada batalla por sobrevivir. Pero ahora, visto desde la perspectiva militar, los israelitas ya no son esclavos, sino poderosos guerreros, aglutinados por una poderosa personalidad. Nunca pensamos en Moisés como un comandante militar porque hasta hace poco nunca hubo intento alguno de analizar la Biblia en términos militares, pero cuando la examinas así, descubres que este fue un hombre que organizó a los israelitas, que tenía un brazo militar completamente entrenado al salir de Egipto. Es un hombre que saqueó una ciudad, un hombre que engañó a un faraón y que más tarde reformó por completo el brazo armado de Israel, en una fuerza de lucha de primer nivel. Moisés es un hombre de Dios y un hombre de la espada. Un hombre que guió a su pueblo a la libertad y a un nuevo hogar.